24 de octubre de 1949. Nace un asesino, uno de los más aberrantes que han tocado el suelo canadiense. Ponte cómodo, que esta es la historia del carnicero de Vancouver. Con casi 50 víctimas que nada pudieron hacer para defenderse, William Robert Pickton tuvo una vida peculiar tanto de niño como de adulto. A pesar de haber nacido en Canadá, este sujeto creció en un entorno más hostil de lo esperado. Helen Louise Pickton, su madre, podría ser descrita de muchas maneras peculiares. Para empezar, su cuidado dental era paupérrimo, al punto que se le cayeron la mayoría de los dientes, y los pocos que aún conservaba los tenía podridos. Su cabello se había caído por montones, y usaba un pañuelo para cubrir su alopecia. Cuando hablaba, lo hacía gritando y gesticulaba lo más rápido posible. En su barbilla salía tanto vello que formaba una ligera barba que hacía que los niños se burlaran constantemente de ella. No solo eso, su forma peculiar de vestir también era excéntrico. Nunca nadie recuerda haberla visto con zapatos, zapatillas o algo que no fueran sus botas de goma. Pareciera que solo eso tenía. Este descuido no solo era hacia su persona, era el reflejo de su vida en general. Su negocio y su hogar estaban en el mismo lugar. Era una granja donde diversos animales vivían junto con ellos, en especial los cerdos. Todos los animales entraban y salían de la casa como si fuera una extensión más del granero. Dejaban sus heces por todos lados, y a Helen esto no parecía importarle. Ignoraba por completo ese olor que entra a los pulmones antes de pasar por la nariz. Ese aroma que los puercos dejan era lo más cotidiano y común para su familia. Pues Helen, además, estaba obsesionada con su trabajo y en sus hijos no veía a su descendencia, veía solo mano de obra que no tenía que remunerar. Desde la madrugada, antes de ir a la escuela, tenían que limpiar el chiquero de los cerdos y al regresar, volverlo a hacer sin mencionar el trabajo extra que saliera a lo largo del día. Este olor que corroe cualquier nariz terminó impregnándose en toda la familia, pues los pequeños tenían permitido bañarse una vez por semana, haciendo que tanto a Leonard, el padre, como a sus hijos le dieran el apodo de Piggy. Estos abusos y más hicieron que los padres tomaran la decisión que Linda, su hija, se fuera lejos de la granja, pues no era un lugar apropiado para ella. Sin embargo, Willie pareciera haber nacido solo para ser la víctima de la familia. De las historias que cuentan sobre su niñez, la más destacable son aquella ocasión donde intentó fumar a escondidas, pero para su mala suerte, su madre lo encontró en pleno acto y lo obligó a fumar un cigarro tras otro sin parar hasta sentirse mal. Y esto funcionó. Después de esto jamás volvió a fumar, o al menos eso dice él. También tenía un amigo por correspondencia, al cual enviaba cartas quejándose sobre su vida. Admiraba la modernidad, pero su ropa era hecha a mano, casi nunca estrenaban prendas, excepto aquella vez en Navidad, que le dieron un suéter tan rígido y almidonado que William se lo arrancó y corrió a esconderse sin tener nada puesto. Sin duda, uno de los episodios que lo marcaron de por vida fue en aquella ocasión donde había asistido a una subasta de ganado acompañado de sus padres. Él estaba emocionado. Tenía su guardadito de $35. Fue más que suficiente para comprar un hermoso ternero de 3 meses de nacido. Era la luz de sus ojos, de color blanco y negro, muy adorable. De todos los animales era el que más cariño le tenía, y en sus propias palabras, era un buen ternero, y me iba a quedar con él por el resto de mi vida. Lo limpiaba y alimentaba sin descuidarlo un solo día, pues de hecho, al salir de la escuela su único deseo era estar junto a su ternero. Un día, regresando a casa dispuesto a pasar tiempo con su mascota, lo buscó sin tener éxito. La preocupación era genuina. Tenía miedo de que se hubiera escapado por la puerta y buscó de forma frenética por todos los sitios de la casa. Su padre, molesto por la actitud de William, lo mandó al granero. El horror que debió sentir al entrar debió ser horrible. Su mejor amigo, aquel ternero, yacía colgado boca abajo, partido y abierto por la mitad, despojado de todos sus órganos. Lo masacraron sin ningún tipo de piedad. Quedó mentalmente catatónico. Simplemente cerró su mente al mundo sin decir palabra alguna, aislándose de todos. Su madre, intentando darle consuelo, le daría $20 extra por el ternero, para comprarse otro, pero simplemente lo rechazó. No podía reemplazarlo. Esto es sin duda una de las razones más importantes para que William, a pesar de ser quien más se parecía a su padre, fuera a su vez quien más distanciado estaba de él. Y yo aquí pregunto, ¿qué es peor? ¿Un papá ausente que ni siquiera conoces o un padre que está ahí, pero no se mete en tu crianza y es parte de los peores momentos de tu vida porque él mismo los causó? Una vez en la universidad pregunté esto a una compañera y me dijo que es peor no tener papá, aunque la verdad, yo puedo asegurar que es peor tener un mal padre que no tener uno. Pero supongo que esto depende de la perspectiva. ¿Tú qué opinas?
En lo que refiere a la escuela, la palabra bullying es lo que describiría mejor el trato que William recibía de sus compañeros y maestros. En 1958, a William lo ponen en la clase de niños especiales, pues no había pasado los exámenes que debiera pasar un chico de su edad. Sin embargo, el tiempo señala que de hecho William no era malo en la escuela, solo que las pruebas realizadas eran específicamente para niños de ciudad que contaban con más herramientas y apoyos para conseguir mejores puntuaciones, por lo que la insuficiencia de hecho era un defecto de la escuela, que era rural y no urbana. Pero tomando en cuenta la época, poco o nada le importaba esto a la gente, y menos a sus maestros, pues con solo saber que era granjero y que olía constantemente a estiércol, no necesitaban más razones para pensar que William tenía una especie de defecto, y debía ser considerado inferior a sus compañeros, porque así trataban a los niños de clases especiales. Nos tratan como estúpidos en lugar de como raros. Nos están matando lentamente. Y sus compañeros lo molestaban de forma constante, burlándose de él por su forma de hablar, pues al igual que su madre, hablaba casi gritando y demasiado rápido. Eso y su olor hizo que le otorgaran el título de Stinky Piggy, cerdito apestoso. Aquí vemos por qué quería tanto a su cordero. Las malas lenguas cuentan, y me refiero a sus vecinos, nos cuentan que cuando William se sentía intimidado o quería huir, solía esconderse tras la carne de los cerdos que tenían en la carnicería, pero son más rumores que algo confirmado. Esto eventualmente hizo que William abandonara la escuela. El tiempo pasó y a los 14 años William se mudó a otra granja de cerdos, donde su destino como granjero y carnicero fue sellada. Su padre Leonard murió en 1975 a la edad de 91 años y Helen falleció un año después a la edad de 67. Y dentro del testamento se les dio $90,000 a cada hijo, pero William, para obtener ese dinero, debía comprometerse a trabajar en la granja al menos 10 años. Y es aquí donde desarrolla su método de asesinato, pues a los cerdos los degollaba en el cuello o usaba una pistola de clavos para perforarles la cabeza, para después colgar los cuerpos desde las pezuñas traseras. Y aquí es donde empieza la vida criminal de William Robert Pickton. Uno pensaría que la vida de un granjero o un carnicero es humilde, pero ese es solo un estigma social. Créanme, vender un cerdo sí deja grandes márgenes de ganancia, y las ganancias son mayores si tú mismo eres el carnicero. Si no fuera rentable, esto lo hubieran dejado de hacer desde hace mucho tiempo. Así que William parecía un vagabundo más por costumbre familiar que por verdadera pobreza. En sus primeras inversiones lo que hizo fue vender varios acres de su rancho y crear una organización benéfica sin fines de lucro llamado Sociedad de Buenos Tiempos del Palacio de los Cerditos, el cual se encargaría de organizar, coordinar, administrar y operar eventos especiales, funciones, bailes y espectáculos y exposiciones en nombre de organizaciones, servicios, organizaciones deportivas y otros grupos dignos. Y la verdad es que solo amueblaron uno de los graneros donde estaban los cerdos para hacer grandes fiestas que duraban días, donde traficantes, prostitutas y unos cuantos políticos se la pasaban escuchando música mientras tenían un viaje con su estupefaciente favorito y el disfrute carnal con las mujeres que se encontraban en el sitio. Incluso los Hey Angels se encontraban frecuentemente en el centro nocturno que montó William. De hecho, fue aquí donde varias prostitutas comenzaron a desaparecer. A testimonios de Bill, uno de los trabajadores de la granja, muchas mujeres entraban esperando drogas gratis a cambio de sexo casual y alcohol. Pero con el pasar de los días, muchas simplemente desaparecían. Pero la policía en ningún momento actuó. Las pocas veces que Willie tuvo problemas con la ley fue por perseguir un sujeto en su tractor y casi atropellarlo. Y un par de veces que chocó, pero sin consecuencias graves, que se solucionaron fuera de los juzgados, entregando grandes sumas de dinero a los afectados. La única ocasión en la que Willie se pudo haber metido en problemas fue con el caso de la trabajadora sexual Wendy Lynn Eisteter. Ella era una de las tantas trabajadoras sexuales que existen en Columbia Británica, Canadá. Como cada noche, ella salía de su casa en busca de clientes. William conducía su autobús con vidrios tintados. Se estacionó justo enfrente de Wendy y le pidió su servicio ofreciéndole dinero y drogas como pago. Ella creería que sería un trabajo más, otra noche más ganándose el pan. Estando en su caravana, Wendy es atacada por sorpresa. Varios golpes recibió en su abdomen y pecho, mientras que débil y desorientada fue esposada para comenzar a ser apuñalada múltiples veces. Tal vez suerte o imprudencia de William, pero ella logró agarrar el cuchillo con el que fue herida y le devolvió el ataque a su agresor, clavando el cuchillo en su brazo. A como pudo,
Huyó buscando ayuda en plena carretera. Un automovilista logró vislumbrarla. Sin siquiera preguntar, la subió a su auto y la llevó a un hospital más cercano. El destino se volvió irónico, pues el hospital donde atendían de urgencias a Wendy también recibió a William. Ella llegó diciendo que un hombre intentó abusar de ella, y él llegó diciendo que fue atacado por una prostituta drogadicta. Los médicos, al escuchar ambos casos, rebuscaron entre las pertenencias de William, encontrando unas llaves, las cuales abrían de manera perfecta las esposas que aún tenía Wendy en sus brazos. La policía fue llamada, y pese a que la historia, las heridas y pruebas coincidían, sin dejar duda a la sospecha, solo le pusieron una multa de $2,000 a William, y desestimaron por completo el caso de Wendy, y solo porque ella era una prostituta con problemas de drogas. Era alguien indigna de confianza, y al mismo tiempo no merecía justicia, pues seguramente ella misma buscó su desgracia. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué si una trabajadora sexual fue atacada y existen registros de que hay más como ella desapareciendo en las cercanías, la policía no hace nada? Aquí ocurren cosas curiosas que idealmente no debieran pasar. Las personas que viven en situación de calle suelen ser demasiado ignoradas por la sociedad, por lo mismo es ahí donde viven y trabajan. Desafortunadamente, muchos empiezan como fugitivos en su adolescencia, escapando de casa y o de la ley. Y con el pasar del tiempo esto jamás se detiene. Siempre están en un constante movimiento para sobrevivir. Cambian de nombre y dirección de forma frecuente, lo que hace imposible encontrar una prostituta específica en periodos prolongados, pues como hoy se puede llamar Yasmín, mañana puede hacerse llamar Jessica, y en el momento en que desaparece nadie sabe si fue para rehacer su vida en otro lugar o fue asesinada en un motel y tirada en un lote baldío, por lo que no se puede saber si desapareció por elección o por culpa de algún monstruo que dice ser un humano. Ocurre con tanta frecuencia que dejó de importar a los que se supone deben proteger a la gente. Pero siendo honestos, mientras buscaba información sobre este sujeto, me di cuenta que de hecho es una tarea titánica encontrar información que solo dé con un único sospechoso. No miento, es demasiada información, demasiados casos, y estos se desvían haciendo que sea una colosal madriguera de conejos. Hay tantas cosas que es abrumador. Por ejemplo, un grupo de aborígenes se contactó con la policía, dando una lista de mujeres que habían desaparecido, diciendo que habían sido asesinadas en el lado este del centro de Canadá. La lista fue desestimada, pues en los nombres habían varias mujeres que fallecieron por sobredosis o enfermedades graves. Sin embargo, un detective, Dave Dixon, se encontraba intrigado por tantas desapariciones y empezó su propia investigación, recompilando nombres y datos de mujeres desaparecidas en ese sitio, y fueron tantas que llenó 2 hojas completas de distintos casos de desapariciones y homicidios. Haciendo especificaciones geográficas y de comportamiento, la lista fue reducida a solo 16, pero eventualmente los investigadores iban encontrando más casos, dando en total 56 casos distintos, lo cual hizo que se preguntaran, ¿es una organización criminal la culpable de estos? ¿O es un asesino en serie? Y para sorpresa de la policía eran ambas cosas, pues lograron detectar un cártel criminal que se encargaba de prostitución infantil, venta de drogas y órganos. Con esto dicho, la policía se enfrentaba a un montón de gente y la cosa se multiplicaba. Era como patear una piedra y encontrar 10 veces más estos casos. Y lo peor es que en varias ocasiones eran falsos positivos. ¿Cómo es esto? Pues por ejemplo, en la lista de 54 mujeres que habían desaparecido, 4 volvieron a aparecer. Patricia Gay Perkins, de 22 años cuando abandonó Low Track, y un hijo de 1 año, en un esfuerzo por salvar su propia vida, pasaron 18 años antes de que fuera reportada como desaparecida. Pasaron otros 3 años antes de ver su nombre en una lista publicada de las prostitutas desaparecidas de Vancouver. El 15 de diciembre de 1999, un telefoneo desde Ontario fue comunicado para decirle a la policía que estaba viva, libre de drogas y que vivía bien. Otra sobreviviente, también descubierta en diciembre de 1999, fue Rose Ann Jensen, de 50 años. Había desaparecido en octubre del 91 y poco tiempo después fue agregada a la lista oficial de faltantes. La policía la encontró viva en Toronto, mientras escaneaba una base de datos nacional de atención médica. La agente de Vancouver, Anne Drennan, dijo a los periodistas que Jensen había dejado Downtown Eastside por razones personales. No parece que ella supiera que la estaban buscando.
Pero en pocas palabras, habían mujeres que desaparecen y eran buscadas de forma exhaustiva sin esperanza de encontrarlas, para décadas después enterarse que siempre estuvieron bien, solo que nunca se reportaban como localizadas, y esto entorpece demasiado a la investigación. Y lo mismo ocurría con los sospechosos. Existieron tantos hombres que fueron capturados a los que se le podía atribuir los delitos de desaparición forzada. El 10 de agosto del 2001, la policía de Vancouver anunció la búsqueda de un no identificado que atacó a una víctima de 38 años fuera del hotel Lowtrack. Dijeron los portavoces de la policía, el hombre se atribuyó la responsabilidad de agredir sexualmente y matar a otras mujeres en el centro de Elmside. La víctima había escapado saltando del auto de su violador, y mientras ofrecía una descripción a las autoridades, el jactancioso depredador sigue en libertad. La Sociedad de Activistas Juveniles Downtown Eastside mantiene un archivo diario de mala fecha, página tras página de informe de prostitutas locales que han sido amenazadas o heridas. Sus historias abarcan desde el abuso verbal hasta palizas y apuñalamientos, presentados como una advertencia para aquellos que se apoyan a sí mismos y a sus hábitos en la calle. Entonces, ¿cómo fue que atraparon a William? ¿Recuerdan el caso de Wendy? El mismo año que ocurrió esto, 1997, comenzó una investigación porque hicieron una fiesta de Año Nuevo que duró 2 días seguidos, y fue tan ruidosa que los vecinos se quejaron. Esto hizo que la policía se cuestionara si tenían los papeles en regla para la fiesta y al final clausuraron su organización sin fines de lucro, pues no pagaban los impuestos correspondientes, ni hacían las actividades que describían. Y es aquí donde un trabajador, Bill, encuentra un montón de carteras de mujeres que contenían sus identificaciones oficiales y todos los DNI eran pertenecientes a varias mujeres que aparecían en la lista de desaparecidos. No solo eso, sino que ese mismo año Bill Hiscox les había comunicado que la gente de las fiestas se quejaba de haber visto carne que no parecía de cerdos en el congelador. Y es aquí donde la policía tramita una orden de cateo para investigar la granja de William. Pero nunca la usaron. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Les dio flojera. William desde ese momento era supuestamente monitoreado por los policías, pero no era real. Willie seguía asesinando. Su método era eficiente, pues se centró solo en asesinar prostitutas que eran constantemente ignoradas por los policías. A la investigación se sumó Lorimer Shaneher, el cual sentía tanta empatía con las víctimas que hizo un trabajo de forma excepcional. Shaneher inició su carrera en la policía durante los años 90, cuando aún se identificaba como Lorraine Shaneher, un joven de 27 años con una gran capacidad física, que logró las puntuaciones más altas para ingresar al departamento de policía de Vancouver. Una de sus primeras asignaciones fue trabajar encubierto en el Downtown Eastside, donde usando una falda corta se hacía pasar por trabajadora sexual para atraer hombres que buscaban servicios sexuales y proceder con su arresto. Esta labor le permitió conocer de primera mano la violencia que enfrentan cotidianamente muchas mujeres en esta situación. Shaneher fue amenazado de muerte por un cliente y otro incluso intentó secuestrarlo a punta de pistola. También se dio cuenta de que los policías que debían protegerlas a menudo ignoraban sus quejas. En este momento tenían una perspectiva única sobre lo que pasaba en su alrededor. Sentí que era un hombre observando la situación, pero también viviendo como una mujer. No podía soportar la opresión y el sexismo que las mujeres enfrentan, dice ella. Tenía mucha rabia por ello. Un año más tarde, los residentes de Downtown comenzaron a informar de las mujeres desaparecidas. Una era una joven trabajadora sexual y consumidora de drogas llamada Sarah DeBrice, que escribía sus miedos en su diario. Soy la siguiente. Él me está viendo ahora, acechándome como un depredador a su presa, esperando por algún momento perfecto, el momento o un error. ¿Cómo escoge una víctima? Buena pregunta. Si lo supiera, nunca sería tomada. En abril de 1998, Sarah desapareció. Era la persona número 17 en la lista de Shaneher de personas extraviadas. Varios agentes del departamento de policía de Vancouver ya habían comenzado a sospechar de un asesino en serie. Uno de ellos era el detective Kim Rosmo, quien recientemente había completado una investigación doctoral sobre perfiles criminales. Fui 20 años atrás con los datos, y por lo general encontrábamos ninguna o una o dos personas desaparecidas en un año, dice él. Este número comenzó a crecer en el 96, 97 y el 98. Pensé que la única explicación era un caso de asesinato en serie, pero cuando Rosmo llevó sus conclusiones a la agente a cargo de la sección de delitos graves,
Le dijeron que dado el tipo de vida de las mujeres era probable que simplemente se hubieran ido. En mayo del 99, el Departamento de Policía de Vancouver formó un equipo especial para revisar los casos de personas desaparecidas, con Lorimer Schenker liderando el grupo. Aunque este paso representó un avance, el equipo seguía sin contar con los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación de homicidios completa y adecuada. Poco después, surgió una nueva fuente con información que apuntaba directamente a Robert Pickton como el posible responsable de las desapariciones y asesinato de las mujeres. Esta persona afirmó haber visto esposas en la habitación de Pickton y un congelador en su granero que contenía una carne extraña que podría haber sido humana. Además, mencionó que una amiga suya, Lynn Ellison, lo había acompañado en alguna ocasión con Pickton al Downtown Eastside para seleccionar mujeres. Según esa fuente, Lynn le confesó que una vez entró al matadero de Pickton y vio el cuerpo de una mujer colgando de un gancho de carnicería. Pickton supuestamente estaba cortando tiras de carne de las piernas del cadáver. También comentó que le sorprendió el color de la grasa, era amarilla, un detalle que le dio verosimilitud a su relato. En este momento, Schenker consideraba que ya contaba con evidencia suficiente para someter tanto a Ellison como a Pickton a un interrogatorio. Sin embargo, como la granja estaba bajo la jurisdicción de la Policía Montada de Canadá, dependía de que ellos asumieran el control de la investigación. La Policía Montada intentó entrevistar a Lynn en 2 ocasiones, pero ella se negó a colaborar en ambas ocasiones. Más adelante, Schenker se enteró de que un agente de policía montada fue a la granja, pero uno de los hermanos Pickton le pidió que regresara en la temporada de lluvias, alegando que estaban muy ocupados con el trabajo. Pasaron 4 meses antes de que finalmente interrogaran a Pickton, quien negó su relación con los asesinatos. Aunque ofreció permitir una expansión de su propiedad, sorprendentemente las autoridades no aceptaron su propuesta. Entonces, ¿cómo fue que lograron atraparlo? Discúlpenme la palabrota, jóvenes, pero ya estuvo suave. Este sujeto creó una organización sin fines de lucro solo para montar fiestas ilegales, atrayendo prostitutas con estupefacientes, y estas eran vistas por última vez ahí. No solo eso, el sujeto perseguía gente con su tractor y apuñaló a una prostituta, y de forma estúpida fue al mismo hospital donde la atendieron. Tenía a la policía buscándolo por evasión de impuestos y una detective trans se desvivía por poder atraparlo. ¿Qué debió ocurrir para que por fin lo atraparan después de 2 décadas de crímenes aberrantes? Fácil. Bill hizo una denuncia anónima más, en donde decía que posiblemente William tenía armas de fuego ilegales. Los habitantes de Vancouver no estaban preparados para el impactante anuncio que se dio el 7 de febrero del 2002. Esa mañana, la oficial Catherine Galliford informó a los medios que un equipo de búsqueda estaba inspeccionando la granja de cerdos de Robert Pickton, junto con terrenos aledaños de Port Coquitlam, los mismos que ya habían sido examinados anteriormente en el 97. Catherine señaló que la operación estaba siendo realizada por el grupo de trabajo sobre mujeres desaparecidas. En ese momento, Pickton ya se encontraba detenido, inicialmente por posesión ilegal de armas de fuego. Aunque fue liberado brevemente, fue arrestado nuevamente el 22 de febrero, esta vez acusado de 2 homicidios en primer grado correspondiente con Serena Bosway y Mona Wilson. Esto porque durante el primer cateo sí encontraron municiones de una pistola Magnum calibre .357 y una pistola calibre 22 con restos de ADN de otra víctima, lentes de visión nocturna, esposas, jeringa y un frasco de afrodisíaco de mosca española. Pero más importante aún, encontraron un inhalador con el nombre de Serena. Al cuestionarlo, él no supo qué responder, así que en ese instante comenzaron a tramitar otra orden de cateo, pero esta vez para rebuscar si la propiedad tenía cadáveres. Y en efecto, en la búsqueda encontraron aún más restos de Mona Wilson y 2 grandes congeladores cubiertos con maquinaria pesada, en cuyo interior habían bolsas de plástico que contenían 2 cabezas de mujer cortadas verticalmente, restos de varios pies, manos y mandíbulas parciales. Además, se encontraron el ADN de 33 mujeres en varias construcciones, y más congeladores y máquinas de la granja. Pickton afirmó sentirse sorprendido por las acusaciones, mientras que los familiares de la víctima expresaron su enojo y frustración, recordando que ambas mujeres desaparecieron años después de que el Palacio de los Cerdos ya hubiera sido señalado como escenario de posibles crímenes. El 8 de marzo, los investigadores confirmaron que el ADN encontrado en la granja correspondía sin lugar a dudas a Bosway. Poco después, el 3 de abril, Pickton fue acusado de 3 asesinatos adicionales, cuyas víctimas fueron Jacqueline MacDonald,
Heather Ptolemy y Diane Rock. El 9 de abril se presentó un sexto cargo por el asesinato de Angela Josephry. Todas estas mujeres desaparecieron después de que Bill Hitchcock hizo su denuncia. Finalmente, en mayo, Picton fue acusado de un séptimo asesinato en primer grado, tras el hallazgo de restos de Brenda Golf en su propiedad. Si Picton realmente era el asesino vinculado a las desapariciones en Lautrec, muchos sobrevivientes y críticos se preguntan por qué las inspecciones realizadas en su propiedad en el 97 y 98 no revelaron ninguna prueba concluyente. Más aún, ¿cómo fue posible que lograra secuestrar y asesinar a más mujeres entre el 99 y 2001 si supuestamente debía estar bajo vigilancia policial? Ante esto, la policía de hecho tuvo que disculparse y se agregaron más leyes al Código Penal, y no solamente eso, sino que se reformó la propia policía. Aunque Picton insistía su inocencia frente a todos los cargos, su juicio estaba previsto para noviembre del 2002. Aunque en su propiedad se realizaban fiestas desenfrenadas en el conocido Piggy Palace, Robert Picton era visto por quienes lo conocían como un hombre reservado y solitario. Picton no fumaba ni bebía. Dedicaba casi todo su tiempo a trabajar en la granja que heredó junto a su hermano y hermana tras la muerte de sus padres en los años 70. En ese lugar se criaban y sacrificaban cerdos. Robert y su hermano David Picton, quien en el 92 fue condenado por agresión sexual, vaya familia. Sin embargo, David no fue implicado formalmente en los crímenes de asesinato. En el 2004, un oficial de salud, Perry Kendall, reveló públicamente una nueva y perturbadora posibilidad relacionada con Picton. Según un reporte de AP World Stream, Kendall planteó que algunos restos humanos de víctimas podrían haberse mezclado con carne de cerdo que luego fue procesado para el consumo humano. Es una idea inquietante, pero existe la posibilidad de una contaminación cruzada, declaró, aunque no se pudo determinar el alcance o el momento exacto en que ocurrió. O sea, Picton pudo haber alimentado a los cerdos con carne humana o directamente él vender la carne humana. El Toronto Star, en una publicación del 2004, indicó que Picton solía invitar a prostitutas y otras personas a su granja, mostrándose como un anfitrión generoso. Él cocinaba y les daba drogas y organizaba fiestas sin fin. Sin embargo, los investigadores temen que la comida que servía pudiera haber contenido restos humanos. Aunque la carne producida en la granja Picton nunca se distribuyó comercialmente, alrededor de 40 personas, entre amigos y vecinos, recibieron carne para consumo personal. Ante la situación, Kendall insistió a cualquier persona que aún conservara la carne congelada de esa fuente, entregarla lo más rápido posible a la policía. Una de las pruebas que sirvió para sentenciar formalmente a William vino de la policía, pues infiltraron a un policía para que fuera su compañero de celda. Al inicio, por más que intentaban sacarle conversación, Picton se mostraba reacio. Así como lo describieron sus vecinos, solía ser callado, pero de una forma u otra terminó hablando. Confesar con cierta complicidad y un deseo orgásmico. Viejo, estuve tan cerca, era perfecto. Ya llevaba 49 prostitutas en la cuenta, estuve a nada de que fueran 50. Planeaba retirarme cuando llegara a ese número, pero viejo, en serio, la policía lo arruinó todo metiendo sus narices en lo que no les incumbe. En el 2017, el jurado encontró a Picton no culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado, pero fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. Después de leer 18 declaraciones, se condena a Picton a 25 años en prisión, pero tiempo después, esto se vuelve cadena perpetua. Y ¡hey! El año pasado falleció. El asesino en serie Robert Picton murió este viernes a los 74 años de edad. Tras ser atacado por un recluso en la prisión en la que cumplía su condena, el canadiense fue agredido en la cárcel de Port Cartier por otro prisionero de 51 años. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque que provocó graves lesiones a Picton, y en una posterior hospitalización, las autoridades penitenciarias de Canadá han asegurado que se está investigando la agresión para esclarecer lo sucedido. Spoiler: a fechas de grabar este video, ninguna fuente oficial dijo el porqué de la agresión, pero pues ya se petateó. Espero que te haya gustado este video. Créeme, a mí me encantó escribirlo, grabar y editar. Suscríbete por favor y dale like.